Cordial saludo para el curso de Fundamentos de Aprendizaje. Hoy vamos a llevar a cabo el panel donde tomaremos como pregunta principal o como tema principal cómo los enfoques tradicionales y emergentes aportan a la comprensión del aprendizaje desde la psicología. Tenemos aquí a 4 panelistas expertos: Malvi Barrios Perdomo, Jennifer Calderón, Alexander Perdomo, Claudia Vallejo, quienes van a tomar diferentes enfoques para explicar para dar respuesta al interrogante que acabamos de plantear. El propósito es analizar cómo los diferentes paradigmas clásicos y contemporáneos han permitido entender mejor los procesos de aprendizaje humano. Malvi Barrios va a abordar desde el enfoque conductista y su relevancia actual. Jennifer Calderón desde el enfoque cognitivo y su aporte al aprendizaje significativo. Alexander hablará del constructivismo y su vínculo con la educación moderna. Claudia Vallejo introducirá los enfoques emergentes y cómo el aprendizaje socioemocional y las neurociencias. Y quien les habla, Gloria Lorena Betancourt, será la moderadora del panel que ustedes van a disfrutar. Entonces damos paso desde ya. Cada uno va a tener 4 minutos para su intervención y vamos a empezar con los enfoques tradicionales. El primer tema, el conductismo, con la compañera Malvi Barrios. Bueno, compañeros, el conductismo es una corriente que se enfocó en estudiar la conducta manifiesta, o sea, todo lo que podemos ver y todo lo observable. ¿Sí? Esto significa que no se tiene en cuenta ni los pensamientos, ni los sentimientos, ni la vida interior del individuo. La conducta es entendida como la relación entre un conjunto de estímulos y otro de respuesta. Los representantes principales fueron Pavlov, Watson y Skinner. Pavlov, ¿qué nos indica? Nos indica que podemos aprender por asociación, como cuando un estímulo se conecta con otro y termina generando obviamente una respuesta. Un ejemplo de Pavlov es cuando un profesor le otorga puntos por participar a su estudiante, ¿no? Entonces, ahí vemos la participación y la recompensa, ¿sí? Ese es un ejemplo claro. Y el otro es escuchar una canción mientras recibimos una buena noticia. Entonces, nosotros en el futuro, el individuo lo que hace es asociar esa canción con lo que sintió aquella vez, ¿no? Creando una conexión, pues fuerte entre la música y el recuerdo. Watson, ¿qué nos dice? Él lleva esta idea del comportamiento humano diciendo que la psicología debía estudiar únicamente el comportamiento observable, ¿sí? De manera objetiva, no subjetiva. También creía que el comportamiento es moldeado por factores ambientales, ¿sí? Por factores externos, y que la conducta puede ser manipulada o controlada a través de estímulos y refuerzos. Un ejemplo que yo ubico es por lo menos mi hijo consumía demasiada Coca-Cola gaseosa y enfermó de los riñones. Fue al médico quien le indicó que la causa de su deterioro en los riñones era el consumo o la bebida de esta gaseosa y que podía perderlos. Esto impactó tanto en él que hizo que cada vez que él mirara esa gaseosa, esa Coca-Cola, se diera cuenta que le iba a afectar su salud y por consiguiente él dejó de consumirlo. Entonces ese es un ejemplo como palpable. Skinner, ¿qué nos dice? Él profundizó en cómo las consecuencias moldean nuestra conducta. Si algo nos trae un refuerzo, lo repetimos. Si nos castiga, pues lo evitamos. Si no lo hacemos. Ejemplo, en una empresa cuando reciben bonos o premios por alcanzar ventas, altas ventas, esto es un refuerzo positivo. El vendedor sabe que si él alcanza ese alto índice de ventas, pues va a recibir bonificaciones que le significa dinero. Entonces, esto es un refuerzo positivo. El otro ejemplo es cuando un alumno le dice a la docente, y se ve mucho, no puede ir al descanso porque usted no terminó la tarea. Él sabe que debe de terminar la tarea
para poder salir a descanso. Entonces, ese es un castigo negativo. En esta perspectiva, aprender significa cambiar nuestra conducta, ver un cambio real en lo que hacemos. Para los conductistas, si no hay un cambio observable, no se puede hablar de aprendizaje, ¿sí? Ellos son muy radicales en ese sentido. También explica el aprendizaje como cambios en la conducta son como el fruto del refuerzo y asociaciones, ¿sí? Nos recuerda el ambiente y que la práctica repetitiva sí influyen en esa conducta y en esos comportamientos. Este enfoque conductista ha tenido bastantes críticas. ¿Por qué? Porque el conductismo pues no toma en cuenta ni los sentimientos, ni las emociones, ni los procesos mentales e internos del individuo, ¿sí? Como los pensamientos, emociones y motivaciones no los tiene en cuenta. Entonces ha recibido muchas críticas por esto. A pesar de eso, pues este legado de esta corriente aún en día se sigue utilizando mucho, tanto en la casa, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida escolar, se utiliza muchísimo esta corriente conductista, ¿no? Para reforzar hábitos, para mejorar la educación infantil, para mejorar para manejar los comportamientos, y todo esto. Entonces, sigue aún vigente, es a diario. Ese es mi aporte. Compañera, muchísimas gracias. Le damos el paso a Jennifer con el proceso, con el enfoque cognitivo. Recuerda los 4 minutos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Listo. Voy a presentar el enfoque cognitivo y cómo este enfoque aporta al aprendizaje significativo, ¿no? Ambos conceptos son fundamentales en la psicología y educación, porque explican cómo las personas procesan, comprenden y explican la información, ¿no? El enfoque cognitivo es una perspectiva de la psicología que se centra en los procesos mentales internos, es decir, en todo lo que pasa dentro de nuestra mente cuando aprendemos, ¿no? Cómo percibimos, cómo entendemos, cómo atendemos, cómo recordamos, cómo interpretamos y cómo resolvemos problemas, ¿no? Este enfoque considera que el aprendizaje no es solo recibir información, sino procesarla adecuadamente. Las principales ideas del enfoque cognitivo se puede decir que el aprendizaje ocurre cuando la información se organiza y se conecta con conocimientos previos, ¿no? El estudiante no es un receptor pasivo. Piensa, analiza y construye un significado, ¿no? La memoria pues juega un papel clave, especialmente la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, ¿no? El aprendizaje también mejora cuando el estudiante comprende, no solamente cuando memoriza mecánicamente, ¿no? El aprendizaje significativo es una teoría propuesta por David Ausubel. Según él, aprender de manera significativa es relacionar la información nueva con la información que la persona ya tiene de base, ¿no? No se trata de repetir y repetir, sino de comprender e integrar los nuevos conocimientos en la estructura mental, ¿no? Un ejemplo sencillo es, si yo ya sé que es una emoción, me es más fácil comprender y aprender qué es la ansiedad, ¿no? También el aporte del enfoque cognitivo al aprendizaje significativo, pues aquí se pueden unir estos conceptos, ¿no? El enfoque cognitivo explica cómo el cerebro procesa la información para que el aprendizaje sea significativo, ¿no? Propone estrategias tales como, pues, organizadores previos, mapas conceptuales, analogías, aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Estas estrategias, pues, ayudan a que la información se conecte con lo que ya sabemos, ¿no? Gracias al enfoque cognitivo, pues podemos entender que el aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante comprende, organiza, relaciona y usa la información
Pues como lo que puedo concluir en esto que acabo de explicar es que el enfoque cognitivo nos ayuda a entender que aprender no es solo memorizar, ¿no? Sino pues procesar y construir un significado, y pues esto es lo que busca el aprendizaje significativo, que los conocimientos tengan un sentido y puedan aplicarse pues en la vida real. Eso es como lo... Muchas gracias, Jennifer. Le damos el paso a Alexander con el constructivismo. El micrófono, Alex. Buenas noches. Pues algo que yo he logrado comprender en general del curso de Fundamentos de Aprendizaje, y es que la contribución de la psicología a la comprensión del aprendizaje se reduce en una progresión evolutiva en la forma de ver al aprendiz, ¿no? Esto va desde lo interno y lo conectado. El punto central de mi intervención es el constructivismo. Voy a empezar por qué es el constructivismo. El constructivismo es la idea de que no recibimos el conocimiento, sino que lo construimos. Para dar un ejemplo claro, imaginémonos a un chef, ¿no? El método tradicional le entrega el plato al chef ya listo, ya cocinado. El constructivista le dice, aquí están los ingredientes, o sea, la nueva información, y le dice, aquí está, construye usted su propio plato de conocimiento. Esto nos da a entender de que no somos vasos que simplemente nos llenamos, sino que somos constructores y edificadores de nuestro propio conocimiento, ¿no? El constructivismo tiene dos pilares muy importantes, llamémoslo uno pilar A y el otro pilar B. El pilar A dice que el aprendizaje se construye con lo que ya tenemos, ¿no? Utilizamos la información previa para darle sentido a la nueva información. Para dar un ejemplo, pues es un ejemplo que pues la verdad casi a nadie le aplica, pero pues es una forma de entender un poco mejor esto, y es que, por lo menos, ejemplo, la persona que nunca ha visto un perro nunca va a comprender ni entender, le va a quedar muy difícil entender de que ese perro es un labrador. En el pilar B, tenemos a Vygotsky con la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Es el tiempo que hay entre lo que podemos hacer solos y lo que podemos hacer en compañía de otros, ¿no? Para dar un ejemplo, tenemos a un niño. Este niño quiere armar un rompecabezas de 100 piezas, pero solamente logra armar 20 piezas. Pero con la ayuda de su padre, que le dice, venga, ármelo así de esta manera, le enseña dónde puede poner, le dice, venga, empiece por las esquinas. Entonces el niño con esta ayuda puede armar 80. La zona próxima es ese espacio entre 60 piezas, que es donde el aprendizaje real ocurre, ¿no? El adulto simplemente le da un andamio al niño para que él se apoye y logre construir más alto, ¿no? En la actualidad, el aprendizaje es el aprendizaje colaborativo, es el más relevante que hay en la actualidad. Cuando trabajamos en grupo, estamos utilizando el aprendizaje cultural de Vygotsky. Cuando un compañero entiende el tema, se lo explica a otro compañero, le está dando un andamio. Esto es muy importante y es muy relevante. ¿Por qué? Porque la persona que está explicando se ve obligada a sintetizar y a rearmar su propio conocimiento. En la actual, bueno, ya he hablado un poco de la teoría del constructivismo y del contexto de la zona de desarrollo próximo. Listo, Pero ¿qué compañero. significa? Muchas Pero ¿qué gracias. Le damos significa? el paso a la compañera Claudia con los campos emergentes, lo socioemocional y las neurociencias.
Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias. Estaba súper entretenida escuchando a los compañeros. Y precisamente porque me encanta este enfoque de los emergentes, ¿sí? En el aprendizaje. Pues porque, a ver, en los últimos años la psicología del aprendizaje ha experimentado una expansión significativa gracias a este surgimiento de estos enfoques emergentes, porque integra los avances de la neurociencia, la educación emocional y la tecnología, ¿sí? Estos paradigmas no buscan reemplazar los enfoques tradicionales, todo lo contrario, es venir a complementarlos, ¿sí? A de alguna manera venir construyendo el aprendizaje desde tomando todo lo que a lo largo hemos venido sabiendo que funciona, complementarlo y actualizar, ¿sí? Esto hace que pues, nos ofrece una mirada más integral, más amplia de cómo aprendemos, ¿sí? Cada una de las formas que aprendemos, porque no hay una sola forma de aprender. La neurociencia, por ejemplo, propone un diálogo entre la neurociencia, la psicología y la pedagogía para aprender cómo el cerebro aprende y cómo se puede diseñar estrategias didácticas que respeten los ritmos naturales, como explica Mora 2013. Solo se puede aprender aquello que se ama, resaltando que el aprendizaje significativo requiere una implicación emocional. Desde esta perspectiva, las emociones no son un obstáculo, sino que son el motor esencial en el proceso cognitivo, ya que determina la atención, la memoria y la motivación del estudiante, como nos lo trae Mora 2017. Por lo tanto, el aprendizaje socioemocional se ha consolidado como componente fundamental en la educación contemporánea, como lo trae Goleman en su libro en 1995. Sostiene que las competencias emocionales como la empatía, la autorregulación y la ciencia social son tan importantes como las habilidades cognitivas para el éxito académico y personal. En este sentido, la psicología actual reconoce que aprender implica también desarrollar la capacidad de gestionar sus emociones y establecer relaciones saludables que favorezcan el bienestar. Finalmente, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, hoy por hoy, están transformando la forma en que aprendemos y entendemos estos aprendizajes para poderlos personalizar, ¿sí? Herramientas basadas en IA permiten adaptar los contenidos y los ritmos y las necesidades de cada estudiante, ¿sí? Como lo podemos ver hoy por hoy nosotros aquí en esta virtualidad en la que estudiamos, ¿no? Promoviendo una enseñanza inclusiva y eficaz, según Salinas 2020. La educación digital y la inteligencia artificial plantean una oportunidad para repensar los modelos educativos, haciendo del estudiante el centro del aprendizaje. Eso, qué gran relevancia, ¿no? En conclusión, los enfoques emergentes amplían la mirada psicológica del aprendizaje integral, la emoción, el cerebro y la tecnología como ejes inseparables del desarrollo humano, ¿sí? Considero que estos enfoques representan el puente entre la comprensión científica del cerebro, la humanización de la educación, recordándonos que aprender es, ante todo, un acto profundamente social y emocional. Entonces, ¿qué más ejemplo que nosotros lo que estamos haciendo acá? Desde diferentes ciudades, no nos conocemos ni en persona y aquí interactuamos, hasta generamos nuestra emocionalidad, ¿sí? Ya conocemos un poquito de cada uno de nosotros y aprendemos. Gracias. Muchas gracias, compañera Claudia. Haciendo entonces una conclusión, vemos cómo los enfoques tradicionales, el cognitista, cognitivo y constructivista, se enlazan y la compañera lo dice, se han ampliado a través de los emergentes y a través de la neurociencia, cómo la neurociencia ha aportado para el aprendizaje y cómo también la tecnología ha incentivado y ha catapultado las diferentes actualizaciones que tiene el aprendizaje. Hay algunos puntos convergentes
en donde no se tiene en cuenta cada uno por aparte, sino cómo todos se han ido enlazando, cómo el conductismo, el constructivismo y el aprendizaje significativo y el cognitivismo se han enlazado para crear nuevos aprendizajes que nos comentaba la compañera Claudia, estos emergentes. Esto respondiendo a toda la actualización que necesitamos en el aprendizaje y cómo los diferentes contextos y el aprendizaje social y cultural son necesarios también para todo lo que tiene que ver con la educación y con el aprendizaje. Compañeros, este fue el panel donde todos tuvimos en cuenta la conducta observable, la repetición, el procesamiento, la construcción del conocimiento y los nuevos enfoques, empezando por el emocional, por toda la educación socioemocional que es tan importante y que hoy por hoy se está tomando los colegios y ya salió una ley donde se debe orientar mucho las competencias socioemocionales a nivel de las diferentes instituciones educativas. Muchas gracias para ustedes. Este grupo estuvo con este panel. Muchas gracias a ti, Lore, por coordinarnos y hacer posible este espacio. A todos por todo el aprendizaje que compartimos y construimos acá. Linda noche. Gracias. Muchas gracias. Están bien. Lo mismo. Feliz noche. Bendiciones. Amén. Gracias.